Crossed Heart, el álbum de Keith Richards de 2015, el video del día de hoy. Bienvenidos a Rolling Stone Records. Vamos a recorrer un poco el disco y a mostrar algunos formatos. Soy César Brazais y desde la Patagonia Argentina les mando un gran saludo. Vamos a dejar corriendo un poco de Crossed Heart y vamos a comentar la particularidad también de que una canción de aquí está 100% confirmado que salió de una de las sesiones de 40 Licks de los Rolling Stones. 2015, una obra maestra para nosotros aún no considerada como tal por el gran público. Para uno es una obra maestra. Tal vez faltarán que pasen más años, tal vez tiene la contra, entre comillas, de que no fue publicada en los 80 o en los 90, donde después de que pasa mucho tiempo se considera a veces a diferentes discos, a diferentes álbumes de estudio o en vivo o hasta incluso compilados ya de una manera diferente. Se los cataloga mejor, como que van envejeciendo cada vez mejor algunos discos. Para mí, tan pronto lo escuché, me pareció un disco fantástico, increíble, más allá de la pasión, el fanatismo que uno tiene por Keith, porque tiene todo, porque tiene blues, porque tiene soul, porque tiene rock, porque tiene baladas, porque tiene country, porque tiene folk. Es un disco increíble para mí, porque tiene reggae. Tiene un poco de todo, bien variado al estilo Keith, sin perder sus raíces. Y un disco que fue componiendo cada vez que tuvo tiempo entre los momentos que no había actividad de los Rolling Stones. Ahí es cuando entraba al estudio junto a Steve Jordan para tratar justamente de darle forma a este álbum. Y aparte que hubo un parate importante en que no había actividad de los Rolling Stones y que el propio Richards estaba preparando también live su libro, su mítico libro. Y también al mismo momento que se preparaba el EP, se preparaba Under the Influence, que por ejemplo yo conocí la palabra Netflix gracias a Under the Influence, no la conocía antes. ¿Qué es eso? Una plataforma donde tenés que ir a conocer que va a publicar Keith Richards un documental aparentemente autobiográfico, algo por el estilo. Bueno, así lo conocimos y ahí se muestra gran parte de la grabación de este disco. A ver, este disco que empieza con un blues al estilo Robert Johnson, que se llama Crossed Heart, justamente. Keith y la guitarra como desafinada nada más, él ahí. Eso está en Under the Influence, el documental, que todavía está en Netflix, lo pueden ir a ver, vayan a verlo si no lo vieron, que fantástico. Como la obra, la vida resumida de este genio que en pocas frases siempre deja varias para la historia. Pocas de frases de él siempre son para la historia. Arranca así y de repente salta a Heartstopper, rock and roll. Entonces tenés el típico rock con esos riffs de Richards y de repente te pasa un Amnesia que también tiene una intro tranqui y salta al rock and roll. Crossed Heart 2015, una obra maestra que ya debería ser considerada como tal. Un disco en el que participó Bobby Keys en un par de canciones, que está Sarah Dash, esto es Rob Blind, varias canciones que están compuestas o que en los créditos figura únicamente Keith sin Steve Jordan, así que vamos a ir repasándolo. También, bueno, acá vamos a mostrar, está Waddy Wachtel, está Ivan Neville, sus ex compañeros de los Expensive Wainos. Acá está Bernard Fowler, aquí. ¿Qué más? Acá está Norah Jones, que participa como coautora y cantante junto a Kid en una de las canciones.
¿Quién más aparece por acá? Está David Porter, acá está Bobby Keys, acá está con Steve Jordan y aquí está el maestro. Esta es la edición tradicional del álbum, porque en CD, solo en CD, en una edición Best Buy de Estados Unidos, vino con un tema extra que es el mismo reggae de Gregory Isaacs, Love Overdue, pero el mismo tema pero con una versión distinta. O sea, está el tema Love Overdue que está en el álbum y cierra esa versión, que ahora se las voy a mostrar, también con Love Overdue. Bueno, voy a buscar así. Estos son dibujos de Keith Richards. Con esto él quiere explicar lo que significa este Crossed Heart. Escuchen este tema. Para el final lo voy a dejar, algo que tiene que ver con Trouble y con el tema de los Stones. Ahí está Love Overdue. Lo voy a dejar de fondo con esos vientos jamaiquinos. Producido por Steve Jordan con el ingeniero David O'Donnell. Más todos, bueno, los que fueron ingenieros, los que fueron ayudando en lo que fue la grabación del disco, que se grabó, como les decía, cada vez que hubo posibilidad. Porque se grabó en Memphis, porque se grabó en Brooklyn, Germano Studios, recuerden, Germano Studios, obviamente Jane Rose allí, como la manager. Y con Pierre, por supuesto, el asistente de Keith de siempre, presente también, no solo acá, sino en Under the Influence también. En Crossed Heart firma Keith, en Heartstopper, Keith Richards y Steve Jordan. En Amnesia, Keith y Steve Jordan de nuevo. En Robert Blind, solo Keith. Love Overdue es un tema de Gregory Isaacs, que estamos escuchando. El 8 es Suspicious, también firmado únicamente por Keith, como dice acá. El que sigue es Blues in the Morning o Suspicious y Blues in the Morning, que también fue una zapada que surgió ahí en el momento entre Jordan y Keith Richards. Eso está muy bien explicado y documentado en el documental Under the Influence, que es fantástico, no dejen de verlo. Todavía sigue en Netflix, no dejen de verlo. Bueno, ¿qué más? Es un disco donde también Richards toca el piano y el bajo en todas las canciones, o sea, voz, guitarra, bajo y piano en todas las canciones. Y obviamente Steve Jordan en la batería y Waddy Wachtel en la segunda guitarra. Something for Nothing, también de Keith Richards con Steve Jordan. La canción Illusion es la que participa Norah Jones. Vamos a buscar. Este es Something for Nothing, que tiene toda esa intro, donde se escucha todo ese coro. Muy buen coro ese coro. No, esto es una obra maestra que, si están viendo este video, no sé, 10 años más, en 2032, lo estamos grabando en diciembre de 2022. Si lo están viendo en 2032, van a decir, oh, qué obra maestra esta, increíble disco. Escúchenlo, denle otra oportunidad si lo escucharon una sola vez. Y no lo comparen con Toki's Chip ni con Main Offender, porque son discos totalmente diferentes. Main Offender es del 92 y esto es del 2015. ¿Cómo podés comparar 23 años de diferencia entre un disco y otro? No se pueden comparar. Son distintos. Aquí figura como co-compositora Norah Jones y también canta Norah Jones en este disco, Illusion. Y también vamos a escuchar la canción Just a Gift. Por acá aparece Blandy Joplin también, que estuvo en la gira de los Stones en la época de Voodoo Lounge y 40 Licks. Este es Just a Gift. Acá también está Blondie Joplin. En por ejemplo, Richards, guitarra eléctrica y acústica, el piano, el bajo. Acá participan todo. Acá hay violín, también de Larry Campbell,
un súper clásico de la historia del blues, del country, del folk, porque se lo versionó de todas las maneras. Es Goodnight Irene, que lo ha hecho Jerry Lee Lewis, lo ha hecho Johnny Cash, lo ha hecho Little Richard. Imagino que Kid, si no lo conoció por alguno de sus ídolos, como esto que acabo de nombrar, seguramente lo venía escuchando de alguna versión bluesera de la década del 50. Es un tema de Lead Belly. Goodnight Irene. Donde también prácticamente participa él junto a Steve Jordan y no hay más instrumentos. Después vamos a escuchar la versión original de Goodnight Irene, si quieren. Substantial Damage es también Kid junto a Steve Jordan. Pierre aporta guitarra acá. Y Waddy, por supuesto. Y Sarah Dash está en los coros. Después pasamos a la última pista, que es Lover's Plea. Aquí participa David Porter en la coautoría, que ha sido autor de grandes canciones de la historia. David Porter, tal vez no reconocido tan reconocido como intérprete en general, pero sí como compositor. Aquí obviamente, bueno, Kid y Steve Jordan, nuevamente Fowler por allí aportando en los coros y en un par de canciones de este discazo. Como les dije, está Bobby Keys, nada más y nada menos. Bueno, voy a mostrar, estas son las ediciones argentinas, espero que se vea algo. Ediciones que se editaban en Sudamérica, tenían las banderitas ahí al costado. Bandera así, Uruguay, Argentina, Chile. Salía así el CD. Edición tradicional, normal. Después tenemos esta, que es la edición norteamericana, que dice incluye Trouble, que fue una canción que se lanzó un par de meses antes que salga el disco, que viene a ser como la canción promoción del álbum. Y esta, aunque no diga nada, esta es la versión Best Buy, que no se vale ver acá en el video, pero aquí abajito dice Bonus Track Love Overdue, que está justamente remixado y tiene un invitado por allí, que la vamos a escuchar ahora, ya que estamos, que tenemos por acá, a ver. Vamos a escuchar por acá y me voy a despedir con el tema del... Ahí está. Este es el bonus track. Ahí está el invitado. Ese es el invitado, que se lo escucha por ahí. Se lo escucha varias veces durante la canción. Por momentos canta a dúo con Kid. Digamos que de lo que se conoce extra de lo que no entró en este disco es la nueva versión o la versión diferente de Love Overdue de este invitado. Y escuchen esto que les voy a mostrar ahora y con esto cierro. Escuchen esto. ¿A qué le suena? A ver. Con este empezamos el video. ¿Y este le suena algo? ¿Le suena a este? Sesiones de Forte Licks. La canción acá se llama Just Because. Just Because. Sesiones de Forte Licks. ¿Se escuchó a Jagger? Y sí, es Trouble. Hay quien la tomó. Nick, ¿no vas a usar esta canción? Bueno, en el disco ese que voy a sacar algunos años más adelante, ando a saber cuándo, entonces la voy a usar yo. En Avenger Band tampoco la van a usar, bueno, entonces la grabo yo. Habrá pensado Kid. Y se transformó en Trouble, justamente. Cantada por Richards, por supuesto. Que tengan un gran cierre de año y seguimos. En 2023 seguimos, como siempre.
Los Rolling Stones, Keith Richards, Crosby y The Heart son tan grandes que hasta amigos nos genera a través de YouTube, como todos ustedes. Chau. Escuchalo. No te vas a repetir. Escuchalo de nuevo, escuchalo de nuevo. Haceme caso. ¿Te vas de viaje ahora en el verano? Déjalo corriendo. Te vas a dar cuenta que es obra maestra. Y bueno, del maestro no se podía esperar otra cosa.